Buenos días, mi nombre es John León, estudiante de mercadeo. Hoy vamos a hablar sobre Japón, el cual está ubicado al noroccidente de Asia y es esta isla que con el transcurso de los años siempre hemos conocido como una posible potencia en este sector de Asia. Ahora hablaremos sobre la variable de la inflación en Japón. Para entender esta, es importante recalcar que históricamente Japón ha mantenido una inflación notablemente baja a comparación de los países del Oriente, porque pues esta ha estado oscilando alrededor de un 1%. Sin embargo, del 2022 ha tenido un aumento del 3%, o sea, pasamos de un 1% a un 3%. Esto se debe al costo de la energía y a las materias primas, las cuales son factores externos que priman del conflicto que hubo pues en Ucrania y pues la cadena de suministro se ha visto afectada pues por este inconveniente. Algunos de los factores que contribuyen pues a esta inflación del 3% puede ser por parte de la oferta el encarecimiento de las importaciones. Esto se debe a la devaluación del yen. El yen viene siendo la divisa, la moneda de Japón. Por parte de la demanda, Japón cuenta con un nivel interno bajo de consumo, lo cual limita el impacto de la demanda en la inflación. La política monetaria japonesa, la cual es coordinada por el Banco de Japón, ha mantenido tasas de intereses extremadamente bajas, las cuales son negativas para estimular la economía del país. Ahora hablaré sobre el mercado laboral japonés, especializándome en la tasa de desempleo. Tradicionalmente, Japón se ha considerado por tener una tasa baja, ya que esta oscila entre un 2 y un 3%. Esto es muy bajo, comparándolo pues con otros países de la región asiática. Las políticas laborales japonesas han mantenido el empleo formal alto. Sin embargo, en los últimos años el empleo se ha venido viendo, digamos, que situado a unos nuevos tipos de contratos o de formalidades, generando esto pues como inseguridad para el empleado, como que no se asegura bien su trabajo, no se asegura, digamos, cuánto tiempo, el término del contrato. Hablando del rol educativo, Japón se destaca por su inversión en educación y en formación profesional, lo cual se ve reflejado en personas bien cualificadas para sus diferentes roles. Ahora te contaré que Japón ha implementado políticas fiscales expansivas, como por ejemplo el aumento del gasto en infraestructura y programas de estímulo social. En la política monetaria, el Banco de Japón ha mantenido tasas de interés muy bajas, lo cual digamos que le permite a la población tener como esa liquidez, esa solvencia. Además, también ha implementado como un sistema de bonos, el cual está diseñado como para incentivar el estímulo del crecimiento en la economía japonesa. Es muy interesante que la política fiscal japonesa se haya mantenido en el gasto público, en la infraestructura y en todo el tema de programas de estímulo social. Digamos, un ejemplo de esto podría ser el dinero que se le invierte a una estructura, a una infraestructura por temas de desastres naturales, que pues tenemos conocimiento que Japón, al ser una isla, tiende a tener, digamos, muchos tsunamis, hay terremotos, factores naturales que, pues, sí o sí, digamos, el país tendría que afrontar. Y además pues apostarle desde el sector fiscal, desde pues esta política fiscal, digamos que también le apuestan en la parte de la innovación tecnológica. Digamos, esta política fiscal también se encarga como de inyectar dinero a esos centros educativos para intentarlos hacerlos más tecnológicos y a su vez que se vuelven más tecnológicos, se vuelvan más productivos. Si realizáramos una comparación en las políticas monetarias de Corea del Sur y Japón, nos daríamos cuenta que por parte de Corea del Sur, digamos que ellos manejan una tasa de interés más flexible y que se adapte a lo que ese mercado esté pidiendo, pues en ese momento, en ese tiempo determinado, pues en ese momento específico, ¿cierto? Por otro lado, Japón tiende a tener una tasa de interés mucho más baja. Esto no es de los últimos años, esto es histórico. Digamos que ellos sienten una plenitud, hacen que el mercado se estimule poco a poco, sin embargo, como que no les permite como, digamos, resistir golpes externos, como por ejemplo podría ser el tema de la guerra que estalló en Ucrania, digamos, con esa facilidad que lo podría hacer Corea del Sur, porque ellos se centran en lo que les ha funcionado, aunque pues puede presentarse, digamos, inconvenientes o factores negativos, como por ejemplo la poca rapidez para la solución de problemas externos. Sin embargo, ellos al ver que esta estrategia de política monetaria les ha funcionado con el transcurso de los años, no han decidido o no han pensado implementar una diferente, quieren seguir con la misma. Entonces, eso es muy interesante. Siguiendo el orden de las comparaciones, vamos a continuar con una comparación, digamos, entre China y Japón respecto a las políticas que se implementaron para mitigar el incremento de la inflación pues, en estos diferentes mercados de cada país.
Por parte de China, digamos que este país ha tenido una inflación más moderada y controlada. Esto gracias, digamos, a las diferentes políticas que el gobierno ha implementado en los precios. Además de que un factor muy importante que influye en la inflación de China es que ellos no tienden a depender netamente o un sector económico particular de pues, su mercado objetivo. Vendrían siendo las importaciones como si lo son con Japón. Al igual que Corea del Sur, China tiende a tener una política monetaria más flexible que se adapte al mercado a lo que está pidiendo actualmente y a los diferentes factores externos como riesgos o problemas que se puedan presentar en esta nación que se solucionen de manera eficaz. Mientras que Japón, como ya lo había mencionado anteriormente, este país, esta nación tiende a tener, digamos, una política monetaria más acostumbrada, más baja, más para generar pues esa liquidez, esa solvencia en las personas que constituyen este país. Sin embargo, es más tradicional. Para continuar, me gustaría que ustedes vieran una gráfica que encontré donde, digamos, comparamos China con Japón con base a la inflación y a la desempleabilidad. Básicamente lo que podemos determinar de esta gráfica es que Japón presenta una economía con inflación históricamente más baja y el desempleo pues es más reducido, aunque pues es más experimentado un aumento en la inflación en los últimos años. Por otro lado, China ha mantenido un control más estable sobre su inflación, pero sus tasas de desempleo es mucho más alta. Esto quiere decir que representa una variabilidad mayor influenciada por parte de la pandemia. Generalmente, estos patrones reflejan diferencias en las políticas económicas y la estructura del mercado laboral en ambos países. Ahora hablaré sobre el PIB en Japón. Primeramente es importante recalcar que el PIB de cada país, digamos que es este indicador que nos permite diferenciar o saber cuánto es capaz de producir un país con base, digamos, en sus diferentes sectores económicos. Para empezar, quiero decir que del 2022 al 2023, que fueron como los últimos 2 años en los que el gobierno de Japón emitió los últimos dos entregables, tuvo un decrecimiento. Los factores de este decrecimiento pueden ser la inflación y los costos de importaciones. El Banco de Japón, aún digamos con este Producto Interno Bruto que maneja el país en el 2022 al 2023, ha optado por mantener las tasas de interés bajos para promover la inversión y el consumo interno del país. Como anteriormente lo dije, digamos que el consumo interno no es muy grande, entonces no le apuesta mucho a la economía. Esta estrategia de política monetaria no le ayuda mucho al país a enfrentarse a factores externos, como también lo había dicho anteriormente, en este caso a la demanda global, porque no le ayuda o no le permite actuar de manera eficaz respecto o frente a este tipo de circunstancias que la demanda global le está pidiendo, porque es una economía muy centralizada y muy tradicional a lo que es un consumo, digamos por así decirlo, responsable sobre sus habitantes. Ahora les contaré un poco respecto al PIB per cápita de Japón. Listo. A partir del 2021 podemos determinar que Japón tiende a tener un PIB per cápita estable, digamos en $40.000. Este PIB per cápita está tendiendo a diferentes factores, pues culturales, demográficos, incluso en políticas monetarias de cada país, ¿cierto? Generalmente. Ahora les explicaré las particularidades del PIB per cápita de Japón. Primero encontramos la demografía, pues principalmente las personas en Japón tienden a ser personas adultas, lo que se traduce en que no hay suficiente mano de obra o fuerza para producir. La producción es muy necesaria en los diferentes países porque estimula el crecimiento de la economía. Como otro factor, tenemos el consumo interno bajo, como lo había hablado anteriormente. El consumo interno bajo pues no le permite a la economía como seguir su rotación que deben seguir todas las economías para ir escalando en el PIB. Si el PIB no crece, el PIB real y nominal, digamos que no puede haber también un crecimiento del PIB per cápita, porque el PIB per cápita es aquel que se encarga de medir cuánto gana en ganancia salarial cada persona de cada país. Como lo dije anteriormente a inicios del video, actualmente Japón cuenta con una depreciación del yen. En términos de dólares, el yen está devaluado al dólar. Sin embargo, como moneda nacional y propia de Japón, digamos que no es tan débil, pero sí tiende a mantenerse en ese mismo mercado de Japón como una moneda general, estable, pero que no es muy importante como para, por así decirlo, exportar y mucho menos importar. Entonces, eso es un sector económico que le beneficia mucho a Japón. Como lo mencionaba también antes, las importaciones hacen parte de un porcentaje muy grande del PIB y es necesario que, pues digamos, si yo como país
produzco tanto por importaciones y mi moneda está evaluada respecto al dólar, que pues es la moneda más general para las importaciones y exportaciones, pues no voy a tener un buen crecimiento en el Producto Interno Bruto. Ahora hablaremos del factor pandemia. Para nadie es un secreto que los diferentes países del mundo sufrieron, digamos, unos diferentes problemas a lo largo de sus diferentes sectores económicos, dependiendo pues la pandemia. Generalmente la hotelería, el comercio, el turismo fueron sectores económicos que a muchos países pues digamos que tuvieron que parar, que cesar, se redujeron mucho y se contrajeron de una manera que pues digamos los diferentes gobiernos fueron implementando diferentes estrategias de política monetaria, fiscal, que eran expansivas para intentar mitigar esta. En Japón no fue diferente a otros países, pero ¿qué pasa con Japón? Japón particularmente, como lo he mencionado anterior, tienden a tener unas políticas principalmente monetarias como más culturales a lo que siempre ha sido. Entonces podemos determinar que Japón, en cuanto a la pandemia, no tuvo tanto impacto como en los otros países. Sí se sintió el impacto, no estoy diciendo que no. Sin embargo, en sectores como el comercio, la hotelería y el turismo, sí se sintió totalmente porque pues no se generaba como esa interacción entre naciones de que podías ir a conocer, viajar, disfrutar, gastar tus ahorros ahí porque pues es un sector de las diferentes economías que es fuerte si eres un país pues muy turístico y Japón es considerado por su cultura muy turístico. Entonces, digamos que el gobierno japonés implementó diferentes estrategias, por ejemplo, cuando pues se hizo la reactivación económica, implementaron más del 40% del PIB en estrategias como vacunación, como campañas como de concientizar a las personas sobre el lavado, sobre ese tipo de cosas, de factores que te puede generar el virus, las diferentes variables que te puede dar. Entonces, digamos que no fue tanto el impacto que tuvo el COVID-19 en Japón, pero, sí se sintió. Básicamente, Japón, digamos que podemos decir que es un país que supo sobrellevar lo que la pandemia era. Obviamente vio su PIB estancado, no estancado completamente, sino estancado reducido. Como les había dicho anteriormente, el PIB de Japón tiende a crecer poco a poco, paulatinamente, porque tiende a ser más estable. Sin embargo, pues con la pandemia sí se redujo, se contrajo mucho más el tiempo en el que el PIB podría evolucionar. Para finalizar, te quiero dar las gracias por quedarte hasta este punto del video, por escuchar tan atentamente y como por intentar entender. Espero que que me hayan dado a entender de la manera que yo quería hacerme entender. Anexo a eso también unas diferentes fuentes de información de donde pues obtuve los diferentes datos de Japón, anexando a eso también las estadísticas del PIB, por ejemplo, PIB per cápita que ya se han visto anteriormente en las gráficas del video, o como inflación comparación con China, o ese tipo de gráficas que también están a lo largo del video. Y ya, muchísimas gracias.